Buenos días, les doy la bienvenida al noticiero del 16.com con su servidor Luis Arenas. Hoy hablaremos sobre la guerra de Irak. Bueno, pues las preguntas más frecuentes que nos han hecho llegar en nuestras redes sociales son: ¿qué fue la guerra de Irak? Fue un conflicto que comenzó el jueves 20 de marzo del 2003 y finalizó el domingo del 18 de diciembre del 2011. Tras finalizar la guerra, se dio paso a una operación de enfrentamiento de las tropas iraquíes para combatir la insurgencia y el terrorismo. ¿Cuántas personas murieron en la guerra de Irak? Murieron alrededor de 1.033.000 muertes violentas. ¿Cómo comenzó la guerra de Irak y Estados Unidos? El inicio de la guerra de Estados Unidos contra Irak se produce el 17 de enero de 1991. ¿Quién ganó la guerra de Irak y Estados Unidos? El líder iraquí fue derrocado. Ganó Estados Unidos. ¿Cuál es el problema de Irak y Estados Unidos actualmente? El 20 de marzo del 2003, una coalición liderada por Estados Unidos invadió Irak para destruir supuestas armas de destrucción masiva que tenía el ISIS. Al derrocar al régimen del presidente Saddam Hussein, Estados Unidos pasó a controlar los asuntos iraquíes. ¿Qué hace Estados Unidos en Irak? Las relaciones entre Estados Unidos e Irak son las relaciones diplomáticas. Los Estados Unidos proporcionan a las fuerzas de seguridad iraquíes millones de dólares de ayuda militar y entretenimiento anualmente. ¿Cuántos soldados tiene Estados Unidos en Irak? De acuerdo a los últimos datos oficiales de febrero, la coalición internacional que se formó en 2014 para luchar contra el Estado Islámico, él tenía 7.500 militares desplegados en Irak, de los que 5.000 eran estadounidenses. La principal justificación para la operación que ofreció el presidente de los Estados Unidos, George Bush, y sus aliados en la coalición fue la afirmación de que Irak poseería y estaba desarrollando armas de destrucción masiva, violando un convenio de 1991. Funcionarios de los Estados Unidos sostuvieron que Irak representaba una inminente, urgencia inmediata amenaza a los Estados Unidos, a su pueblo y a sus aliados, así como a sus intereses. Se criticó ampliamente a los servicios de información y a los inspectores designados al efecto. No encontraron pruebas de que existieran las pretendidas armas de destrucción masiva. Después de la invasión, el grupo de investigación de Irak llegó a la conclusión de que Irak había tenido sus programas para desarrollar armas en 1991 y no había ninguna en el momento de la invasión. Pero tenían la intención de reanudar la producción siempre y cuando se levantaran las sanciones. Algunos funcionarios de los Estados Unidos alegaron que Saddam Hussein y Al-Qaeda habían estado cooperando, pero no hay pruebas que exista
una relación en la colaboración. Otras razones para la invasión por parte de los funcionarios incluían las preocupaciones sobre el apoyo financiero de Irak para las familias de terroristas suicidas palestinos, violaciones de los derechos por parte del gobierno iraquí y la propagación de la democracia. O las reservas del petróleo de Irak. Aunque este último ha sido negado por algunos funcionarios, no obstante, Irak no llegó a desarrollar armas nucleares debido a la Operación Ópera de Israel, acontecida unos años antes. La invasión llegó a la rápida derrota de las fuerzas iraquíes, el derrocamiento del presidente Saddam Hussein, su captura en diciembre del 2003 y su ejecución en diciembre del 2006. La coalición dirigida por los Estados Unidos en el Irak ocupado trató de establecer un gobierno democrático. Sin embargo, poco después de la invasión inicial, la violencia como contra las fuerzas de coalición y entre diversos grupos étnicos dio lugar a una guerra asimétrica con la insurgencia iraquí. La guerra civil entre sunitas y chiitas iraquíes y sus operaciones Al-Qaeda en Irak. Esas estimaciones del número de personas muertas fluctúan entre más de cientos de 50 de miles a millones de personas según fuentes. La guerra de Irak en el plano económico. Además del terrible drama humano, con cientos de miles de muertos y desplegados, la guerra de Irak supuso un gran coste económico para Estados Unidos. En este sentido, el economista Joseph llegó a afirmar que la guerra fue la más onerosa de Estados Unidos ha afrontado desde la Segunda Guerra Mundial, continuando con la gran desembolso que supuso la guerra de Irak en Estados Unidos. Stiglitz aporta el siguiente dato. En la Segunda Guerra Mundial, el gobierno debía asumir un coste de $100,000 por cada soldado. Esa cifra se multiplicó por 4 en la guerra de Irak, y es que los campamentos estadounidenses eran auténticas ciudades dotadas de clase de telecomunicaciones e instalaciones deportivas, todo ello sin olvidar el coste económico de los ciudadanos médicos que precisa el soldado herido. Otro aspecto llamado de la guerra de Irak fue la amplia presencia de mercenarios, también llamados contratistas. Se trata de ejercicios privados que desempeñaron operaciones de combate y labores de vigilancia en las bases. Privatizar la guerra no es algo precisamente barato, debido a que los soldados de los mercenarios, que son superiores a un soldado profesional, cabe destacar el papel de la empresa militar, cuyos contratos aumentaban el valor de media que transcurría la ocupación de Irak. Para Irak, la guerra significó un desastre social, económico y humano. El daño provocado en las estructuras electrónicas provocó el importe de reducción de promedio de horas de suministro electrónico. Es curioso que si bien Irak es un país rico en petróleo, después de la invasión la tendencia en propiedad de automóviles descendió, incrementando el contrario del uso de motocicletas y bicicletas. Los largos años de los enfrentamientos civiles, guerra y terrorismo trajeron consigo la pobreza de los iraquíes, la destrucción y corrupción
y la seguridad que condujeron a los países elevadistas tasas de desempleo. Otro indicador de la pobreza que ha afrontado el país es la disponibilidad de alimentos. Después de la década de los 90 se repartían los alimentos más indispensables entre la población. Pero tras la guerra, en 2011, Irak registraba un porcentaje de personas desnutridas del 5.7%, lo que venía a representar unos 1.9 millones de habitantes. Uno de los grandes males endémicos de Irak ha sido la corrupción. Buena parte de los iraquíes pagaron sobornos, convirtiéndose en una práctica tristemente habitual. El tiempo que consideraban que los esfuerzos gubernamentales por luchar contra la corrupción eran insuficientes. Como vemos estas imágenes que se van a mostrar a continuación, ahí vemos la corrupción, todo lo que vivió Irak en esos momentos de la guerra. Un dato muy revelador sobre la corrupción data el verano del 2003. Por aquel entonces se destinaron 18.400 millones de dólares para reconstruir infraestructuras básicas, así como instalaciones sanitarias y escuelas. Pues bien, en ese total, solo 1 millón se emplearon en reconstrucción. Basora dice basta, la segunda ciudad más poblada de Irak, capital de la región que concentra las mayores reservas de petróleo del país, vive su enésima jornada de violentas protestas. Protestas que desde el lunes han provocado al menos 11 muertos y decenas de heridos. Centenares de personas denuncian la corrupción y la gestión ineficaz de los políticos, a quienes responsabilizan de la falta de electricidad o de agua potable. Pese al toque de queda decretado por las autoridades, los manifestantes han prendido fuego tanto a la sede principal del ayuntamiento como al consulado de Irán. ¿Por qué los políticos viven cómodamente en el Parlamento y en la zona verde mientras pasamos hambre y sed? ¿Por qué nuestros jóvenes licenciados trabajan en los mercados vendiendo cebollas mientras los puestos de funcionarios son ocupados únicamente por los miembros del partido? El Parlamento, cuyos diputados han sido incapaces de formar una mayoría de gobierno desde las elecciones de mayo, se reúne este sábado para analizar la situación. Hace 45 años, el 30 de abril de 1975, el ingreso de un ataque norvietnamita en el Palacio Presidencial Saigón se convirtió en el símbolo de la derrota de Estados Unidos, la Guerra de Vietnam, un conflicto que para Winston causó 58.000 muertos. Estados Unidos nunca pudo sobreponerse moralmente a esa contienda bélica que dividió a la sociedad y levantó una ola de protestas que participaron, entre otros, del reverendo Martin Luther King, el escritor Norman Mailer y el cantante y premio Nobel de la literatura Bob Dylan. Una supuesta provocación de Vietnam en el Golfo de Tonkin dio pie para el presidente estadounidense Lyndon B. Johnson respondiera con un ataque militar el 7 de agosto de 1964. Así comenzaba lo que sería la derrota militar más vergonzosa que sufriría Estados Unidos en su historia. Tras haber salido triunfante junto a los aliados de la Segunda Guerra Mundial 1939 a 1945, según estos otros informes, la intervención estadounidense había comenzado en unos tiempos en la que la Indochina era todavía una colonia francesa y después cuando Vietnam se independizó de Francia en 1954.
Vietnam quedó dividido entre el norte comunista respaldado por la ex Unión Soviética y China, y las fuerzas survióticas apoyadas por Estados Unidos, que llegó a desplegar hasta más de medio millón de militares en el sur. La ofensiva final del Tet de 1968, cuando los vietnamitas atacaron 36 poblados importantes de Vietnam del Sur, dio un giro definitivo a la guerra. A pesar de los acuerdos de París de 1973, el conflicto continuó hasta abril de 1975, cuando las tropas comunistas invadieron Vietnam del Sur y tomaron Saigón, ciudad que luego cambió su nombre a Ho Chi Minh, un expresidente militar y poeta considerado un héroe de la resistencia. El líder vietnamita, quien murió el 2 de septiembre de 1969 en Hanoi, dijo en una oportunidad: «Maten a 10 de nuestros hombres y nosotros mataremos a uno de los suyos. Al final serán ustedes los que se cansarán». La guerra de Vietnam se expandió